Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto y un privilegio el poder traer la reflexión de la palabra de Dios, aunque sea por un medio, por este medio, pues no nos toca de otra. Así que vamos a abrir la Biblia en esta oportunidad en el Evangelio de Mateo, ya que estuvimos estudiando y estamos estudiando el Sermón del Monte. La última vez nos habíamos detenido en cuanto a la sal de la tierra que somos. En esta oportunidad, pues, nos toca leer el capítulo 5, siempre el capítulo 5, verso 14, desde el verso 14 en adelante. Mateo capítulo 5, del verso 14 en adelante, dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Bien, hermanos, es un pasaje muy conocido. Existen centenares de predicaciones acerca de esta verdad, que nosotros somos la luz. Sin embargo, hay que recordar el contexto en el que Jesús está hablando. Lastimosamente, a veces pensamos y extraemos ese pasaje de su contexto global. Una de las primeras cosas que hay que decir, y es lo que decía un teólogo llamado Joaquín Jeremías, de que ese pasaje no tiene sentido si antes eh, no sabemos que Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en tinieblas, dice Jesús. Entonces, esa verdad, yo soy la luz, que dijo Jesús, nos ayuda a interpretar correctamente ese pasaje: vosotros sois la luz, porque por sí mismo nosotros no tenemos luz. Nosotros no somos diferentes de los demás pecadores, vivíamos en la oscuridad, y no es que de pronto surgió una luz, como dicen, por ejemplo, los hinduistas, que piensan de que la meditación y el alejarse de todo, las pasiones, llegaremos a obtener lo que se ha llamado el nirvana, que ni siquiera Gautama o Buda, que es más conocido como Buda, él nunca definió esa palabra, por lo que quedó bien extraña. Y él hablaba de llegar a la iluminación. Pero nosotros creemos que no hay ninguna iluminación en nosotros. Por lo que si Jesús dice: vosotros sois la luz, sin que previamente, primero, no haya la verdad que Jesús es la luz, no tiene sentido que Jesús diga esto. Lo segundo es que cuando Jesús dice: vosotros sois la luz, recuerden que Él está eh, mostrando cómo un cristiano, un ciudadano del reino de los cielos, luce en el mundo. Porque el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son la descripción del cristiano. Humilde, pobre en espíritu, se aflige de su pecado, tiene hambre y sed de justicia, tiene un corazón puro, es misericordioso, es perseguido. Y todo eso es la descripción del cristiano. Estamos en la contemplación del cristiano en las bienaventuranzas. Pero pasar a las bienaventuranzas, Jesús está mostrando cómo es que ese ciudadano del reino descrito en las bienaventuranzas actúa en el mundo. Y una de sus primeras funciones en el mundo es que Él es sal de la tierra. Y habíamos dicho hace 2 semanas, de que el ser sal de la tierra era traer sabor al mundo, que está perdiendo totalmente su sabor. Habíamos hablado de que es sobre todo
conservar los valores de Dios en este mundo. Y el que el ser humano está creando sus propios valores, sus propios estándares, su propia definición de la verdad, su propia definición del bien y del mal. Pero el cristiano, la iglesia está aquí en esta tierra justamente para impedir esto y conservar los valores. Uno de las, digamos, de los valores más atacados en este siglo es la familia. Y nosotros somos la sal de la tierra que impedimos que el mundo se vuelva cada vez más podrido. Y si se vuelve podrido el mundo, lo cual no es anormal, es normal, si se vuelve podrido el mundo es porque la sal no está salando, sino que está perdiendo su sabor. Y lastimosamente es lo que está sucediendo. Nosotros somos pronto a criticar el mundo y decir que está perdiendo su sabor o se está pudriendo. Pero la verdadera pregunta o la verdadera remarca no es por qué es que se está, no deberíamos sorprendernos que se está pudriendo la carne, sino que por qué es que se está pudriendo cuando está la sal en la tierra, que somos nosotros. ¿Por qué es que sus relaciones familiares se están pudriendo en el rencor, en la envidia, en la maldad, cuando usted es la sal? Ahí hay un problema. ¿Cómo es que en la iglesia hay relaciones tóxicas cuando somos la sal? Entonces, no es problema que el mundo pierda o se pudra, es normal. Lo anormal es que se pudra cuando nosotros estamos en la tierra, que nosotros somos la sal. La primera, digamos, observación que hace Jesús es, esto es el que es ciudadano del reino, las bienaventuranzas. Y así es como actúa en el mundo, Él es la sal. Pero Jesús no se detiene en la sal, sino que va también a hablar de lo que es la luz. Y ahí dice lo que hemos leído. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrir con un cajón. Ahí Jesús va a tomar dos ejemplos. Uno es en la ciudad, una montaña, y la otra es en la casa. Y es interesante porque el uno es ya más global, en cambio el otro ya es más íntimo. Una montaña, una ciudad en una montaña se ve desde lo lejos y es normal que se vea desde lejos porque recuerden que en aquel entonces no había lámparas eléctricas, no había luces en las calles, no había nada de eso. Todo estaba totalmente oscuro, un poco como los que quizás conocen las aldeas aquí en Francia, saben que cuando uno sale en la oscuridad, el vecino más cerca está a 20 kilómetros de ahí. Y cuando uno sale, ni siquiera ve su mano. De esa oscuridad es que había en la época. Entonces, cuando había una luz, no importa la distancia, se podía ver de lejos. Es más, recuerdo haber leído de que el ojo humano puede ver hasta 27 kilómetros una luz sin que no haya ningún obstáculo. Si está en la oscuridad y a 27 kilómetros está la luz, él lo puede ver. Entonces, por eso es que Jesús está tomando ese ejemplo de que si una montaña, en una ciudad está en una montaña, se puede ver esa luz. Y Jesús toma ejemplos obvios. Realmente Jesús es una persona muy sencilla. Es como la sal. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, dice Jesús. Y luego dice, y si hay una ciudad en la montaña, no se va a esconder porque es lo único que se ve. Obviamente, y si uno enciende una luz y la esconde, ¿para qué sirve? Dice Jesús. Para nada, o sea, la luz está hecha para alumbrar, no para esconderse. Pero esa sencillez con la que está hablando Jesús está apuntando una contradicción de sus discípulos. Y es que es cierto de que, primero, hermanos, el mundo, cuando Jesús dice que ustedes son la sal, está presuponiendo que el mundo se está pudriendo. Y cuando dice ustedes son la luz, está presuponiendo que el mundo está en tinieblas. Y yo le pregunto, ¿será difícil comprobar que el mundo está en tinieblas? Yo creo que no, con todo lo que estamos pasando. Dígame, hermanos, una área donde no hay una crisis política, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, crisis en la educación, en la familia, en cualquier área de la vida hay una crisis.
estamos viviendo momentos de densa oscuridad. Entonces Jesús está presuponiendo algo totalmente obvio y es que el mundo está en tinieblas. Pero que esa luz, que nosotros los cristianos, sus discípulos, somos la luz que alumbramos. Entonces, ¿qué es alumbrar? Bueno, primero es tomar en cuenta de que ¿para qué iluminar? O sea, ¿para qué sirve la luz? Para poder ver. Y ese es el primer punto, que como cristianos estamos llamados a denunciar el camino por el que va el mundo. Nosotros no podemos permitir que la gente siga en su oscuridad. Nosotros debemos mostrar la luz de sus actitudes. Por ejemplo, Jesús con la mujer adúltera. Jesús le dijo, si tú quieres, si tú sabías con quién hablas, tú le pedirías que te dé agua y te daría agua de vida. Y la mujer adúltera dice, samaritana, dice, bueno, yo quiero esa agua. Entonces Jesús le dice, está bien, te voy a dar esa agua. Y va a darle, o Jesús va a ser la luz de la vida de esa mujer samaritana, mostrando en qué ella estaba errando, en qué estaba pecando. Y Jesús le va a decir, trae tu esposo. Y ella decir, no, es que no tengo. Y Jesús le dice, cierto, lo que estás viviendo es una relación de adulterio y es 5 maridos has tenido. Jesús está iluminando su vida, no solamente con flores o con bendiciones, sino que está iluminando su vida diciéndole, ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu vida? Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. No podemos permitirnos el lujo, hermanos, de acariciar a las personas y tener temor de ofenderlas. Obviamente el objetivo no es ofender a nadie, pero es mostrar la verdad, es iluminar el camino de esas personas, iluminar sus corazones, en qué están fallando. Y fíjense, interesante porque Jesús dice, ustedes son la luz, y va a tomar el ejemplo de la ciudad y el ejemplo del hogar. Y la palabra griega para ciudad es la palabra polis. Polis, de ahí viene, por ejemplo, la palabra metropolitano, la palabra política. La palabra política es una palabra griega también que significa ciudadano de la ciudad. Ciudadano de la ciudad, lo que significa es que es lo que concierne a los ciudadanos de la ciudad. Eso es lo que significa política. Entonces, cuando Jesús está diciendo en otras palabras, ustedes son la luz de la ciudad. No diría, no me atrevería a decir la luz de la política, aunque podría serlo, pero si dice luz de la ciudad. O sea, nosotros no estamos, hermanos, para contentarnos y estar en 4 muros, que es la iglesia. Y si no es la iglesia, pues es mi casa. Si no voy a la iglesia, total, está Zoom. Y ahí puedo gozarme estando en mi cama, en mi canapé, hasta quizás en el baño. No importa, porque aquí estoy bien en mis 4 muros. No, Jesús dice, no, para eso no los he llamado, sino para que ustedes pueden sean vistos por los demás. Y es más, así va a terminar esa sección. Él dice, para que todos vean sus obras, todos puedan verlos. Hagan brillar su luz, dice Jesús. Así que no, es obvio que nosotros no podemos escondernos cuando somos llamados a mostrarnos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que hemos visto lo que es la luz? Es mostrar el camino. No solamente los pecados, sino la solución. Mi esposa estaba hablando con una joven, no de la iglesia, sino de, no sé ni siquiera qué ciudad, pero una joven por medio de las redes sociales que quería o desea abortar. Entonces, mi esposa habló con ella para disuadirla de hacerlo. Y es interesante porque el proceso fue igual. Mostrarle lo malo que es el aborto y mostrarle el camino que Dios espera de ella. Eso es la luz. No solamente es gritar e insultar a los demás y decirle pecadores, fumadores de droga, delincuentes o adúlteros y contentarse de esto. No, la luz no solamente muestra quiénes somos, pero nos muestra por dónde tenemos que ir para cambiar quiénes somos. Eso hace la luz. Luego, Jesús dice 2 cosas obvias y en los 2 ejemplos que va a tomar la ciudad y la lámpara en la casa, va a decir lo mismo. Y va a decir, una ciudad en una montaña no se puede esconder
y no se enciende una luz para esconderla en un cajón. Entonces siempre habla en los dos ejemplos de lo mismo. Hay un punto en común en los dos ejemplos. No solamente la luz, sino el hecho que se esconda. Porque Jesús reitera la importancia de no esconderse. Porque quizás, hermanos, sea nuestra tendencia. Alguien decía, en la época de Jesús, él decía, no cuentes a nadie lo que te he hecho. No cuentes el milagro que hice. No cuentes, no vayas a lo cuentes. Y siempre nadie obedeció a Jesús. Todos iban y contaban lo que Jesús hacía. Cuando Jesús le decía, no lo digas, igual lo hacían. Y hoy que Jesús nos dice, díganlo, no lo decimos. Y ese es el punto, hermanos, que uno dice, igual que la sal, el mundo se está pudriendo y somos expertos en criticar el mundo. Y qué bueno. Pero conforme su crítica es excelente en cuanto al análisis de que el mundo está podrido, su crítica es una crítica. Antes de criticar el mundo, se está criticando a usted, porque está diciendo, en otras palabras, no estoy siendo sal. Igual con el mundo. Si usted dice, el mundo es un mundo oscuro, un mundo de densas tinieblas, es porque la luz se está escondiendo. Vivimos aquí en Francia un momento terrible de violencia. Estamos al borde de una guerra civil. Y claro, yo sé que muchos hermanos viven en barrios peligrosos, en barrios donde hay muchos inmigrantes que no se integraron a este país y que viven en la violencia. Entonces, y sobre todo con islamistas, y es que la religión musulmana es propensa a la violencia. Entonces nosotros decimos al Señor que salga Marie Le Pen y que vote a todos esos extranjeros. Claro que usted también se va a ir, ¿verdad? Pero esa es nuestra oración. Señor, que ella sea la luz. Que ella pueda barrer nuestras ciudades y nuestros barrios. Pero ese es el método humano. El método divino es, no. Si ellos van para allá, si yo los he traído hasta donde tú vives, es para que tú puedas ser la luz de ellos. Ellos no necesitan solamente ir a la cárcel o que se vuelvan a sus países, necesitan la luz de Cristo. Pero usted es la luz de su barrio, usted es la luz de su edificio, usted es la luz de su trabajo. Y si el mundo está como está, es porque nosotros no estamos siendo la luz que Dios espera de nosotros. Así que critiquemos al mundo, digamos en la oscuridad en la que está, pero con esa crítica estamos diciendo lo inútil que se ha vuelto la iglesia, lo inútil y lo escondido que está la iglesia. Hermanos, los momentos de hoy son terribles. Lo que necesitamos es la valentía de salir adelante, de no esperar una esperanza. Y de hecho de esto vamos a hablar ahora en otras personas, sino que nosotros somos llamados a ser luz. ¿Está usted cumpliendo ese llamado? ¿O usted está escondido en el cajón? Bien escondido, que nadie me vea, que nadie sepa que yo amo a Cristo, que nadie sepa que Cristo puede cambiar las vidas. El enemigo principal para mí, el enemigo principal del cristiano y de la iglesia hoy es la esperanza. La esperanza se ha vuelto el enemigo de la iglesia. Porque dichos como mientras haya vida y esperanza, dichos como esperemos que salgan las cosas mejor, son, hermanos, la capitulación de la iglesia. Es la capitulación de un cristiano. Él entra para él diciendo, total, ojalá las cosas salgan mejor, ojalá salga tal presidente, ojalá salga tal cosa, tal ley. Y vivimos en una esperanza totalmente falsa, una esperanza que nos vuelve pasivos. Pero la verdadera esperanza no nos hace pasivos, no nos hace esperar en otros. La verdadera esperanza cristiana nos hace a nosotros actuar. El enemigo de la iglesia es la esperanza, porque esperamos que las cosas no se hagan peores. Esperamos que el político tal o fulano melgano pueda salir para que las cosas, él sea la luz que nosotros somos llamados a hacer. Pero eso no debe ser el caso. La esperanza nace cuando no hay esperanza. Si usted sigue teniendo esperanza que un Billy Graham segundo se levante para que él pueda evangelizar al mundo, pues su esperanza no es cristiana.
Si usted está esperando que un presidente salga para que nos pueda liberarnos de tanta violencia, entonces su esperanza no es cristiana. Si usted está esperando de que el pastor pueda ir y evangelice a todos, su esperanza no es cristiana. La esperanza cristiana es la esperanza que tenía Martin Luther King. Martin Luther King no esperaba que salieran los políticos. No esperaba que la gente racista se volvieran buenos por no sé qué razón. Él sabía que no había otra esperanza que la de actuar. Y mientras nosotros estemos esperando un Mesías, mientras nosotros estemos esperando que venga otro Billy Graham, otro gran predicador, nosotros seguiremos escondidos. Pero hoy Dios nos está mostrando a través de las crisis, no hay otra esperanza de que tú seas la esperanza. No hay otra luz y no la habrá a menos que tú seas la luz. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que no importa que no estemos en la iglesia. Usted no está llamado a alumbrar la iglesia. La iglesia ya tiene luz. Usted está llamado a alumbrar su familia, sus vecinos, sus colegas de trabajo, en la escuela, donde sea que esté, usted sea la luz. Oh, hermanos, que dejemos ya la esperanza que nos deja pasivos. Y seamos nosotros la esperanza. Hemos cantado, he visto los comentarios, se habla de esperanza, gloriosa esperanza. Pero si el retorno de Cristo es una esperanza para ti, para usted, y que esa esperanza lo hace a usted pasivo, su esperanza es falsa. Porque Cristo va a volver. Y qué sorpresa cuando le va a pedir cuentas a usted, como le pidió cuenta a aquel a quien le dio una suma de dinero para que él pueda fructificarlo. Y él dijo, el servidor le dijo, Jesús, pero yo sabía que eres un maestro severo. Entonces, por no desperdiciarlo, mejor no lo he tocado, lo he guardado. Y Jesús le dijo, siervo inútil. Su esperanza de la venida de Cristo lo hace hacer nada para esta ciudad, nada para su hogar, nada para este mundo. Su esperanza es vana, falsa y no es de Cristo. Ahora, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y dice, claro, la inutilidad de esconderse, la inutilidad de estar en un cajón. Y habla tanto de la ciudad como de la casa, del hogar. Oikos es la palabra que se usa en la segunda parte del verso. Oikos, que significa casa, casa extendida. Ustedes son la luz no solamente de sus hijos, sino de sus nietos, de sus vecinos, de su peluquero, aunque ya no lo pueda ver, ni yo. Y yo lo estoy extrañando mucho. Pero eso es lo que significa oikos. Entonces, en este tiempo de dificultad, no habrá esperanza alguna para el mundo. No hay, y yo le digo, hermano, no hay esperanza a menos que usted y yo cumplamos con nuestro papel. La luz no vendrá de la política, no vendrá del gobierno, no vendrá de nadie excepto de la iglesia, de usted y de mí, al cumplir el llamado a ser luz. Así que, hermanos, no seamos más cobardes, no nos acobardemos. Sé que podría ser algo difícil para nosotros, extranjeros, mal vistos, quizás hablemos mal, pero fíjese, dice, para que cuando vean sus obras, no dice para que cuando escuchen sus discursos, sino que dice cuando vean sus obras. Un saludo, darle un regalo, aunque sea al joven que está siempre vagando en el rechocé de su edificio. Un saludo amical, un Dios te bendiga. Hermanos, eso es ser luz. No podemos esperar que la policía venga a golpear a esos jóvenes y esperar así que el problema se resuelva. Usted hace un trabajo mucho mejor que la policía. La policía no es mandada ni comisionada por Dios. Usted sí. Usted es la esperanza y la luz de esos jóvenes, de su familia. Así que quiera Dios que nos ayude a cumplir con ese llamado. Y repito, hermanos, mientras usted diga, el mundo está más oscuro, está diciendo, no estoy cumpliendo mi papel. ¿Cómo es que habiendo tantas iglesias el mundo esté oscuro, hermanos? Es porque quizás el cristiano ha dejado de ser luz. Nos hemos contentado de reuniones
nada más. No, no es nuestro llamado. Nuestro llamado es hacer luz y mostrar. Y fíjense lo que dice el pasaje, lo dice muy claramente, dice, verso 16, hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí. Durante el tiempo del confinamiento y después, hagan brillar su luz. Y es una paradoja muy interesante porque Jesús dice, hagan brillar su luz para que todos los vean a ustedes. Pero al ser la luz del mundo, esta es la paradoja, que aunque nosotros somos la luz, aunque nosotros somos quienes hacemos las buenas obras, aunque ellos vean nuestras buenas obras, el pasaje termina diciendo, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Somos luz de tal manera que no se nos vea a nosotros, sino al Padre que está en los cielos. Normalmente tendrían que vernos a nosotros, lo que dice Jesús, tendría que glorificarnos a nosotros. Pero si somos una buena luz, glorificarán al Padre que está en el cielo. Cuando nos glorifiquen a nosotros es porque no estamos siendo una buena luz, sino que cuando digan eso es porque él es creyente, es porque él cree en Dios, porque él es cristiano. Entonces están glorificando al Padre que está en el cielo. Y fíjense cómo Jesús está hablando. Y de una vez le digo de que ahí dice, vuestro Padre que está en el cielo. Y eso es una bomba para la época de Jesús, porque normalmente en la época no se hablaba a Dios como Padre. Menos los judíos, y ni siquiera podían pronunciar su nombre por temor de romper el mandamiento que dice no pronunciarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, por temor a Dios, nunca pronunciaban su nombre y menos se atrevían a llamarlo Padre. Pero vean cómo Jesús hace la presentación. Para que glorifiquen a vuestro Padre. A vuestro Padre. Entonces, actuemos como hijos de luz. Hijos de la luz, como dice la palabra. Significa que nuestro Padre es el Padre de las luces y nosotros somos solo un reflejo de Él. Entonces, hermanos, el mensaje fue sencillo porque, repito, es un pasaje que todos conocemos. No hay ningún misterio dentro de él. Pero sí es un buen recordatorio y sobre todo en los tiempos que vivimos. Sobre todo en los tiempos que vivimos. Nuestra esperanza está demasiada en los hombres, demasiada en la política, demasiado en gobernantes, o en la venida de Cristo que no hace hacer nada. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Es una pregunta que hace Jesús. Y lo interesante de esa pregunta, cuando Jesús dice, ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra? Jesús no responde. Él no dice, sí, la voy a hallar. O no dice, no, no la voy a hallar. No, Jesús no da la respuesta. ¿Saben por qué? Porque usted y yo somos la respuesta a esta pregunta. Y no basta con decir amén detrás de una pantalla, escondido. Son nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras buenas obras quienes determinan si es una respuesta sí o no. Si mi vida está llena de buenas obras, entonces estoy respondiendo a la pregunta de Jesús, sí la hallarás, a menos conmigo. Así que, hermanos, ya no vivamos escondidos. Ya no vivamos solamente por reuniones de Zoom o cuando hay la iglesia, ir a la iglesia. Vivamos en las buenas obras y entonces este país irá mejor. Repito, ustedes saben que estamos en la Quinta República. En la Quinta República. Pero ya se han preguntado por qué estamos en la Quinta. Se lo voy a decir. Porque la primera falló, la segunda también, la tercera también y la cuarta también. Y ahora estamos en la Quinta. 5 veces el gobierno tuvo que cambiarse en la Constitución porque fallaron. Y antes de la República, lo que había, antes de la democracia, había un emperador. También falló, por eso dio lugar a la República. Y antes de esto, había un rey, una monarquía. Por eso falló y vino el emperador, y falló y vino la República. Y vino 1, y 2, y 3, y 4, y hasta 5.
¿Cuándo es que vamos a entender que nosotros somos la luz del mundo? Que nos quiten nuestro local o que no nos quiten. Usted, en su barrio, en su ciudad, en esa montaña donde Dios lo ha puesto, no se esconda, sino que podamos decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, no hay otra alternativa. No hay mañana seré luz. No hay si el hermano lo hace, si me permiten hacer eso. No. O usted es luz o usted es una luz escondida que no sirve para nada. Así que Dios nos ayude, hermanos. Israel fue llamado a ser luz. Isaías lo dice, te llamé para que seas luz a las naciones. Y no lo fue. No fue, falló en su llamado Israel. Israel no es todo menos luz, sobre todo hoy en día. Pero falló totalmente Israel. Ahora Jesús está hablando a sus discípulos. No fallemos en ese llamado. No fallemos, hermanos. Recuerden que ser luz es mostrar el camino equivocado y mostrar el camino verdadero. La palabra griega para luz es la palabra fos. Y de ahí viene la palabra, por ejemplo, fósforo, que es llevar luz. Y como aquel entonces no existía la electricidad, se hacía con fuego, la luz, con velas, pero con una llama de fuego. Que el fuego, hermanos, del Evangelio arda tanto en nosotros, que seamos esa luz donde vayamos. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a no escondernos más, a dejar la cobardía. Si este mundo se pierde es porque estamos fallando en nuestro rol. Y repito y termino, deje la falsa esperanza, que es un enemigo de la fe cristiana, esas falsas esperanzas, de creer que aquel fulano melgano tal cosa suceda y entonces las cosas irán mejor. Dios ya dio una respuesta al mundo para que el mundo vaya mejor, es la iglesia. Y dejemos de mirar el cielo creyendo que Señor vuelve para que esto ya no cese, vuelve para que esto... No, hermanos, el Señor volverá. Amén, gloria a Dios que Él volverá. Entonces preparemos su regreso. Preparemos su venida, siendo la luz del mundo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta corta oportunidad que nos das de poder meditar tu palabra, aunque sea por este medio. Sabemos no es lo ideal, no es lo que deberíamos quizás, pero las circunstancias nos empujan a esto, Señor. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Señor, quizás ya estemos cansados de decir que la iglesia diga cuán mal está el mundo. El remedio es nosotros, somos nosotros. Nosotros somos la vacuna de este mundo. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Ayúdanos a no esperar otra esperanza cuando nosotros somos esa esperanza. A no esperar que la luz venga de un superhéroe cuando tú has determinado que nosotros somos esa luz. La somos, ya somos esa luz. Que lo querramos o no, somos esa luz. La pregunta es, ¿estamos alumbrando o nos estamos escondiendo? Permite que si por temor, por cobardía, nos hemos escondido, pues que ahora podamos salir. Podamos salir y iluminar. Señor, tú no nos prometes que nos van a aceptar. De hecho, tu palabra dice que prefirieron las tinieblas a la luz. Pero no hacemos eso para que nos acepten. Hacemos esto para que glorifiquen a tu nombre. Ayúdanos, pues, a cada uno de nosotros a cumplir con el papel que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, porque un día vendrá cuando tú pedirás cuenta de si hemos cumplido o no con nuestro papel. Podamos decir, como la Biblia habla de Noé, y Noé hizo
todo lo que el Señor le había pedido. Que esa verdad sea verdad para cada uno de nosotros y pueda decirse de nosotros, y tal, y fulano hizo todo lo que el Señor le había pedido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.